Ahora me gustaría que viéramos todos los datos de esa buena noticia que evidentemente celebraba el presidente del Gobierno de cómo ha descendido el paro, y vamos a desentrañarlo. Cambio de ciclo. España vuelve a crear empleo desde que estalló la crisis. Según la encuesta de población activa, la ocupación ha crecido en 192.400 personas en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo de 2013. La primera vez desde 2008 que aumenta el empleo neto justo antes de la quiebra de Lehman Brothers. El incremento del 1,1% ha situado el número de ocupados de nuevo por encima de los 17 millones. En la otra cara del mercado laboral, el paro, también hay buenas noticias. La tasa de paro se sitúa en el 24,4%. En el último año, el número de parados baja en 424.500 personas, con un total de 5.622.900 desempleados, el nivel más bajo desde hace 3 años. La celebración de la Semana Santa y el inicio de la campaña veraniega reforzaron aún más el mercado laboral en el segundo trimestre. Si lo comparamos con los 3 primeros meses del año, los datos siguen siendo positivos. Se han creado 402.400 puestos de trabajo y el paro ha bajado en 310.400 personas. Por sectores, la creación de empleo se ha concentrado en el de servicios y el empleo privado. Y por tipo de contratos que se firmaron en el último trimestre, de los 388.000 nuevos puestos de trabajo asalariados, se crearon 180.200 indefinidos. Así que, a ver, Miguel Ángel Bernal, esto hemos empezado por decir que son buenos datos, y si lo vemos en términos anuales, que me parecía importante lo que ha señalado al principio, esto es mejor noticia casi, ¿no?, que en términos trimestrales. Claro, a nosotros nos gustan mucho más los datos anuales porque ahí no tenemos efectos estacionales de verano y cosas así, sino que lo podemos medir año sobre año, y prácticamente en todas las grandes claves, como es que baje, por ejemplo, el desempleo, que aumente también el número de contratos, lo que es creación neta de empleo, está subiendo en el año. Y eso es muy importante. Y luego la medida que dabais al final y que recogíais, que es el incremento de los datos de personas que encuentran empleo de forma indefinida, es muy importante, porque eso le resta precariedad a esos datos. Todavía el empleo que se crea, digamos que está en pañales. Y otro dato muy importante, que creciendo muy poquito en economía, prácticamente el 1,2% estamos generando empleo. Esto era impensable hace 2 años. Eso es lo más positivo. Sí. Es decir, lo más positivo es que empezamos a tener un mercado de empleo que ante, digamos, cualquier atisbo de actividad empieza a generar empleo. Eso es lo básico. Y si el dólar, como ahora, está bajando y tenemos buenos datos de cara a comercio exterior para los próximos trimestres, eso avala que ese dato pueda ser no flor de un día, pero todavía es muy pronto. Bueno, aunque son muy buenos datos. Y entonces tiene motivos Mariano Rajoy para alegrarse como se alegraba esta mañana. Me gustaría que viéramos algunas de las cosas que ha dicho también el presidente del Gobierno, a ver si puede ser. Tengan ustedes la total y absoluta certeza que llevo muchísimo tiempo, exactamente desde que llegué a ser presidente del Gobierno, esperando poder dar una noticia como esta que estoy dando hoy aquí. La encuesta de población activa nos informa que el paro se redujo en 310.400 personas en los últimos 3 meses, una reducción que no tiene precedentes en las series históricas del Instituto Nacional de Empleo. Que la mejoría del mercado laboral español no es coyuntural, sino estructural, y que los esfuerzos de todos los españoles y las reformas del Gobierno están dando resultados. Bueno, yo he visto a un presidente del Gobierno que desde luego no ha sido triunfalista, porque ha estado hablando exactamente de todavía esos 5,5 millones en la encuesta de población activa que quedan de personas que siguen en el paro, y ha estado diciendo y ha estado recalcando ese dato. Pero realmente él ha subrayado, y es la noticia hasta ahora, Mariano Rajoy ha subrayado que es la noticia que le hubiera gustado dar desde que ha sido presidente del Gobierno. Hombre, yo creo que es una gran noticia para el país y sobre todo para las personas que están paradas, y yo me quedo también con la última frase que habéis entresacado de su discurso, lo de ya no es coyuntural sino es estructural, que era precisamente a los datos que yo me refería. La reforma laboral, pues sí es cierto que llegó en el peor de los momentos, pero es que esa reforma laboral era absolutamente necesaria. Es decir, nuestro mercado laboral estaba totalmente rígido.
Y entonces lo que ha habido que hacer es adaptarlo. ¿Que ha llegado en el peor de los momentos? Sí. ¿Que todavía le queda hacer más cosas? Por ejemplo, quitar esa dualidad de los contratos tan marcados que tenemos y que genera muchos problemas. Pues casi con toda seguridad sí, pero la noticia es buena. Y perdón, ya tienes la palabra, Graciano, y esto de ver el vaso medio lleno, medio vacío, esto que hace la oposición y además el ministro del Paro, porque me van a perdonar a mí, pero ya saben los telespectadores que yo cuando veo a Valeriano Gómez es que veo el paro creciendo. Y claro, ver hoy al ministro del Paro de la época más trágica en términos económicos de la historia de España, reciente, decir que los méritos no son del Gobierno de España, ¿tiene razón Valeriano Gómez cuando dice esto? Hombre, vamos a ver, se tienen que dar dos circunstancias. Una, que la actividad económica o el entorno económico me funcione, y dos, que yo haya hecho mis deberes para que cuando llega esa mejoría en la actividad se note. Entonces, evidentemente, sí, claro que la economía está ayudando, pero es que si no se hubieran hecho esas reformas previas, hoy no tendríamos esos datos. Ahora que creamos empleo, pues más o menos al 1, al 1,5, si no se hubieran hecho esas reformas, presumiblemente estaríamos en el 2, 2,5. O sea, que estaríamos incluso, podríamos estar todavía peor. O igual. Bueno, peor o igual. Desde luego mejor. Yo dudo que podamos... Sí, en eso... buenos días, señor Bernal. Muy buenos días. A ver, yo creo que efectivamente el presidente, que es impasible en sí mismo, es lógico que esté hoy medianamente eufórico, porque este ha sido su única obsesión, su monocultivo. A él, cuando le venían con historias de no sé qué, mira lo que dice el uno, lo que dice el otro, es que, como diría el clásico, se lo pasaba por el arco de triunfo. Él era su obsesión y su gran apuesta política también, no solamente como gobernante, sino como apuesta política de cara a volver a pedir. Y eso, pues bueno, con todos los esfuerzos, yo no sé si ha sido el tema de la Unión... En la resolución de los problemas financieros en Europa, lo que está claro es que parte es de la sociedad española, que ha sufrido el dolor de una crisis terrible y que, en fin, se ha dejado jirones, pero es obvio que el gobierno en eso ha sido pilotado. Queda una larga caminata, sí, pero es que es lo que decía el señor Bernal, que es yo creo muy importante de cara a nuestros telespectadores. Mira, yo he estado examinando hoy con uno del IBEX, lo voy a decir porque como no me ha pedido que lo guarde, Ignacio Sánchez Galán. Sabemos quién es. Ignacio Sánchez Galán. Y este sostiene que los datos van a ser mucho más importantes. El factor va a ser mejores. ¿Los de empleo o los económicos macroeconómicos? Las dos cosas. Y claro, lógicamente, en un señor que gana 9 millones de euros, pues lo relaciona. Eso es obvio. Pero hay otro que se llama Vicente Garrido Capa, que es un gran emprendedor, que dirían ahora los amigos de Joaquín Leguina, que tiene una empresa productiva hace lingotes, una fundición, fíjate, en la meseta castellana. ¿De oro? Lingotes, por ejemplo, hace los raíles de los trenes y los discos duros de los coches. Pues bien, en este momento, después de haber bajado de un 70% la producción, en este momento tiene tales pedidos de Ford, de Audi y exporta mucho, que realmente tiene que incrementar la plantilla. Y eso es lo sustancial. Ahora bien, señor Bernal, la pregunta del millón. Sostienen algunos que para asimilar esa tragedia de los 5 millones, 5 millones y medio, 4 millones si quieren, se necesitan 30 años. ¿Usted cómo lo ve? Eso es muy difícil decirlo. Desde luego 30 años me parecen una exageración. Podríamos 30 años no es nada. Bueno, sobre todo si estás en paro. Son dos generaciones, ¿no? ¿Cuántos Son 30 años, son 30 generaciones. Son 2 generaciones. Solamente era una ironía. En 30 años no hace falta ni que la economía mejore. Solamente por la evolución de la pirámide de población desaparecen los 5 millones de parados, porque con la pirámide de población que tenemos... Parados también se mueren. Claro. Entonces, vamos a ver, a un ritmo como el que tenemos actualmente. El ritmo, Miguel Ángel, es 4.400 empleos al día durante este segundo trimestre, sí, que es un ritmo importante. Sí, pero el ritmo nosotros siempre lo referenciamos a algo, que es al Producto Interior Bruto, que al final estamos hablando de salarios, porque el Producto Interior Bruto, todo el mundo habla de producción, pero son los beneficios empresariales más los trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos 4.400 empleos se crean con una tasa de crecimiento del 0,5%. Si ahora
genera, y vamos a los efectos aceleradores, ese crecimiento genera confianza. La confianza en economía significa mayor consumo. Si se empieza a incorporar, como ya estamos viendo, lo que llamamos el consumo interno, que hasta el momento no lo estamos teniendo, y la balanza exterior, y vamos a tocar madera porque la necesitamos muchísimo, sigue funcionando como está, y los informes del Banco de España nos dicen que podemos tener nuevas alegrías, especialmente por la caída del dólar que está habiendo. Igual esos 4.400 empleos se quedan cortos, porque si pasamos de crecer al 0,5 al 1, no podemos hacer una multiplicación perfecta, voy a multiplicar por 2. No, pero por ejemplo, pueden subir... Pero es un efecto multiplicador importante, que lo iremos viendo, ¿no? Eso es. Quizá esto es una novedad, porque todo el mundo, desde luego yo periodista no soy economista, pero venimos durante todo este tiempo siempre oyendo decir algo que ha dicho Miguel Ángel Bernal aquí. Hasta ahora siempre se decía que habría, en términos netos, creación de empleo cuando España crezca al 2%. Estamos creciendo al 0,5 y esto sí que es una noticia que verdaderamente... Sí. Me había pedido la palabra Luis Carbonell y la tiene Joaquín Leguina. No, él primero. Luis, por eso. No, yo creo eso, después vas tú, Joaquín. Sin echar cámaras al vuelo y manteniendo que hay un drama para 5,5 millones, yo creo que hay que ser... hay que ser generoso en el halago, o sea, hay que alegrarse porque por fin cambiamos la tendencia. A mí esto de que siempre haya esta mezquindad en reconocer partidistamente los logros me parece triste y tengo unas ganas de que se supere porque me parece tremendamente aburrido. O sea, aquí no caben partidismos. O sea, esto es un tema nacional, que estamos todos encantados de que vaya esto para adelante. Por tanto, yo creo que es un motivo de alegría y de animar a los empresarios a que se vuelquen y a que aceleren este tema de creación de empleo, ¿no? Además, me parece interesante dos cosas. Se ha conseguido sin tirar del empleo público, que es lo fácil, es decir, eso es importante. Y yo entiendo un poco del tema pero se reduce en la agricultura, no ha tirado para arriba, y sin embargo la agricultura es un tema que tiene muchas perspectivas de crecimiento. O sea, quiere decir, en mi opinión, que todavía queda mucha cuesta por subir positivamente, o sea, que pinta bien, tiene, en mi opinión, es un principio positivo, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con que las noticias son buenísimas, diría yo. Y la cicatería, en este caso del PSOE, no la entiendo. La mezquindad esto. Yo creo que hay que alegrarse, y no te quita ni te da un voto eso de poner... No, es que tal. Yo voy a poner algunas cosas... Yo creo que es una magnífica noticia, lo habrá dicho Bernal, tiene toda la razón. Vamos a ver. ¿Cómo se ha conseguido, es una interrogante, que la elasticidad, creación de empleo, crecimiento económico haya crecido tanto? Bueno, yo creo que efectivamente se ha dado más flexibilidad y alguna razón tenían los que propusieron esos cambios. Eso es lo primero que habría que reconocer. Segundo, eso tiene una parte negativa, como es clarísima. No tanto la inestabilidad del empleo, sino la volatilidad del empleo que eso genera. Bueno, eso es malo. Pero con todo, yo creo que la conclusión debe ser clara y contundente. Es una buena noticia y el efecto, el círculo vicioso puede pasar rápidamente, como has dicho tú, a un círculo virtuoso. Hablas, Joaquín Leguina, de cicatería, has dicho el PSOE a la hora de ver cómo ha interpretado estos datos. ¿Por qué? Me gustaría que volvamos a ver a Valeriano Gómez, pero también a Izquierda Unida. Y aunque estos datos, los datos que comentamos hoy de la encuesta de población activa, no son malos datos, en estos 3 últimos años hay hoy 622.000 parados más, que comienza a ver los frutos no de las reformas y de los recortes emprendidos a troche y moche durante estos 2 años y medio, no, empieza a ver también los frutos de la mejora en la situación financiera en el conjunto de Europa. Que hay una reducción de paro, pero que esta reducción lo que está produciéndose es una sustitución de empleo fijo por empleo precario y que está incrementándose la emigración de gente de nuestro país que sale a buscar empleo fuera. Dices, Joaquín, que esto no es cierto. Bueno, las cifras del INE que tiene ahí encima de la mesa nuestro amigo demuestran que eso no es cierto. Es decir, que no sustituye empleo fijo por empleo precario.